Buenas tardes, hermanos. Les hablo hoy desde mi oficina aquí en casa. La mayoría de nosotros nos encontramos bajo cuarentena. El gobierno de California nos ha hecho de esto algo mandatorio: no salir de casa, no reunirnos en grupos de más de 10 y, como mencionamos, como cristianos debemos someternos a las autoridades que el Señor ha puesto sobre nosotros. Eso es lo que nos enseña Pablo y también Pedro. Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 nos dice que debemos someternos a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Aunque pensemos que a veces las decisiones no son las mejores, sin embargo Dios los ha puesto ahí para tomar decisiones. Y nosotros como cristianos nos sometemos a aquellos que están sobre autoridad sobre nosotros. Así que eso es lo que hacemos como hijos de Dios. Bueno, hace unas semanas atrás comenzamos a considerar el capítulo 8 de Romanos, versículo 28, donde tenemos esta bendita promesa, increíble promesa de Dios, expresada por el apóstol Pablo, que todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Esta es una promesa que es realmente increíble, que vamos a examinar un poquito más hoy. Pablo nos está hablando de todas las cosas, que incluye especialmente lo que nos hace sufrir. En el capítulo 8 de Romanos, el contexto, en el versículo 18, Pablo compara el sufrimiento de hoy con la gloria que viene. Considero que los sufrimientos de este tiempo, dice Pablo, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo está comparando el sufrimiento presente con la gloria futura. No me imaginaba que después de haber comenzado este estudio corto, todos nosotros íbamos a ser sometidos a este tipo de experiencia y prueba que hoy estamos experimentando. Me refiero a la pandemia, cuyo nombre es coronavirus, algo que nos ha afectado a toda persona, en todo lugar, en el mundo y, por supuesto, aquí en el sur de California, donde nos encontramos. Es realmente increíble lo que estamos viviendo desde el punto de vista, no lo podemos comparar con nada de que hemos experimentado en el pasado, porque no tiene comparación. Es sin duda un tiempo de sufrimiento general. Como hemos visto la última vez que estuvimos juntos a través del corto video, la semana pasada, subrayamos que el sufrimiento es parte íntegra del andar cristiano. El sufrimiento no es algo accidental en la vida de un creyente. Es parte íntegra, más. No es solamente algo que vamos a experimentar, sino que el Señor nos enseña que es algo que sin duda es prometido por Él. En el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción. Él se dirige a sus discípulos. Mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo, quien nos promete seguridad eterna, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Es el mismo Señor que nos dice, en el mundo sufriréis aflicción. Es una promesa de Dios tan veraz, tan cierta como la promesa de nuestra seguridad. Numerosos pasajes en la Escritura nos enseñan esta verdad. Por ejemplo, Pablo nos dice en 2 Timoteo 3 que aquellos que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. En otras palabras, sufrirán aflicción. 1 Pedro 1, nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 1,
versículo 5, lo siguiente, que las promesas, las pruebas son algo que el Señor envía a nuestra vida como necesidad. Noten cómo dice el versículo 1 de 1 Pedro 1. En lo cual, dice Pedro, os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y la expresión ahí en el griego, en el original, no es una expresión de duda, sino de certeza. Si es necesario, y es necesario, podría ser traducida, ya que es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Dios considera que las pruebas en nuestra vida, todo tipo de aflicción que Él trae a nuestra vida, es necesario. Santiago capítulo 1, versículo 2 nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, la Escritura da por sentado que vamos a sufrir como hijos de Dios. No os sorprendáis del fuego de la prueba, dice Pedro, que os ha sobrevenido. Es algo que debemos esperar. Es algo que debemos esperar. En Hebreos capítulo 12, ustedes recuerdan que el autor de Hebreos nos dice que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y más tarde nos dice que la disciplina, el azote, es para nuestro bien. 9 veces el autor de Hebreos utiliza esta palabra disciplina en el capítulo 12, que es la traducción de la palabra pedagogía, donde sacamos nuestra palabra hispana pedagogía, que quiere decir disciplina, corrección, aflicción, sufrimiento, instrucción, educación. Cada vez que aparece esta palabra aquí en este capítulo, está relacionada de alguna manera con el sufrimiento. Por eso nos dice que Dios, el que ama, disciplina, y a veces esa disciplina trae dolor. Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces debemos esperar la aflicción, el sufrimiento. Es parte del entrenamiento, parte de la educación que el Señor utiliza en la vida de sus hijos para formarnos. Entonces vamos con este trasfondo a capítulo 8, una vez más, de Romanos, versículo 28, donde tenemos esta monumental afirmación y los versículos 29 al 30 que explican lo que Pablo quiere decir en el versículo 28. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, estos también justificó. A los que justificó, esos también glorificó. En otras palabras, tenemos en el versículo 28, una afirmación, una promesa. En los versículos 29 al 30 tenemos la explicación de tal afirmación. No hay nada que pueda traer tanto ánimo en la vida de un creyente, en tu vida, en mi vida, como el saber que nuestra seguridad presente y futura depende del plan y propósito eterno de Dios para los suyos. Eso realmente trae paz. El propósito de Dios en la vida de los suyos es inquebrantable. Dios tiene un propósito para este mundo. Dios tiene un propósito específico para sus hijos. Y nos dice Isaías, si ustedes recuerdan, en el capítulo 46 de Isaías, versículo 40 lo tenía aquí, hermanos, discúlpenme, lo tenía aquí en un segundo. Isaías capítulo 46, versículo 10 y 11. Dice, yo soy Dios, no hay ninguno como yo, y que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, y digo, mi propósito será establecido,
todo lo que yo quiero realizaré. Dios tiene un propósito y su propósito se va a llevar a cabo. No hay nada incierto en cuanto a ese propósito. No hay nada incierto en cuanto a nuestro destino final en ese propósito. Mi perdón, mi entera salvación no es el resultado de mi esfuerzo o acción. No depende de lo que me suceda en el presente o en el futuro. Mi seguridad depende de la acción de Dios, quien me incluyó en su propósito eterno, que comenzó, como vemos acá en este pasaje, desde antes de la fundación del mundo. A los que de antemano conoció, refiriéndose a una eternidad pasada, a estos predestinó, a los que predestinó estos llamó, a los que llamó estos justificó, a los que justificó estos también glorificó. De una eternidad pasada a una eternidad futura, el actor en todo este propósito es Dios, el único agente en esta obra, en este propósito, es Dios. Por eso es que Pablo nos dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué es la promesa? ¿Cuánto abarca la promesa? Es una afirmación impresionante porque nos dice que todo, y no tiene límites, no tiene condiciones, no habla de excepciones. Es una afirmación absoluta, incluye todo lo que nos pueda suceder, cosas buenas, cosas mediocres, cosas malas, dificultades, debilidad, enfermedades, virus, inclusive este que estamos confrontando como sociedad, todas las cosas de orden físico, de orden emocional, espiritual, toda tentación, todo y toda experiencia, nos dice Pablo, Dios utiliza para nuestro bien. Sin duda, las cosas buenas nos ayudan. Gracias a Dios por todas las cosas buenas que el Señor nos permite disfrutar, alimento, abrigo, familia, un lugar donde vivir. Todo esto es bendición del Señor, por supuesto, gracias a Dios por eso. Pero el punto de este pasaje y su contexto es que todo, aun aquello que nos causa sufrimiento, está bajo el control de Dios y Él lo transforma en algo que trae eventualmente el bien. ¿Por qué sufrimos? ¿De dónde viene el sufrimiento? Bueno, claramente la Biblia nos enseña que todo sufrimiento en esta vida resulta de la caída. Si Adán y Eva no hubieran caído, no hubieran pecado, no habría sufrimiento en esta tierra. Génesis 3 tenemos ahí el relato de la caída, las consecuencias de la caída y como resultado el pecado entra en la experiencia humana. Dios le maldijo a Adán, maldijo a su mujer, maldijo a la creación y como resultado del pecado desde ese momento la muerte entra en la experiencia humana y todo tipo de aflicción con esa experiencia. Nos enseña el apóstol Pablo claramente en el capítulo 5 de Romanos cómo es que comenzó la muerte y la aflicción física. Capítulo 5, versículo 12. Por tanto, dice Pablo, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y sabemos que ese hombre es Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la aflicción, el sufrimiento en la vida es consecuencia del pecado que entró en la raza humana por un hombre. Y nosotros todos somos descendientes de ese hombre, Adán. Noten, todos los hombres sufren como consecuencia del pecado, pero su sufrimiento no es para su bien. Sufren las consecuencias del pecado en esta vida y si no se arrepienten y el Señor no interviene en ellos, sufrirán las consecuencias del pecado en una eternidad futura para siempre. Sin embargo, en el caso de los creyentes, Pablo dice, todas las cosas, o Dios hace que todas las cosas
sirvan para bien o obren para bien en la vida de este grupo limitado, que Pablo describe con dos frases: los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Tenemos una promesa ilimitada, todas las cosas, pero un grupo al cual se dirige esa promesa limitado. ¿Quiénes son estos? Los hijos de Dios, que son los que aman a Dios, en contraste a los hombres que no aman a Dios. Los hombres no aman a Dios, siguen la conducta de su carne, nos enseña Pablo. Buscan las cosas de la carne, el capítulo 8 de Romanos, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen en la mente las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, esos somos nosotros, los creyentes. Porque la mente puesta en la carne, noten esto, es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Noten esa descripción, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios porque sus mentes son enemigos de Dios, no aman a Dios, en contraste a los hijos de Dios. En 1 Corintios 2, ustedes recuerdan, Pablo describe a los creyentes de esta manera: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Para todos los hombres? No, para los que le aman, sus hijos. Los hijos de Dios son los únicos que aman a Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú amas a Dios. Oh, sin duda, a menudo tú te das cuenta que tu amor es muy pobre. Tu amor es imperfecto. Es débil, pero es un amor genuino. Esa es la marca de un verdadero hijo de Dios. Ama a Dios. ¿Y cómo sabemos que amamos a Dios? Claramente nos enseña el Señor Jesús en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, la marca de que uno, o la distinción de que uno ama a Dios, es la obediencia a Dios en su palabra, en sus mandamientos, a sus mandamientos. Nos dice 1 Juan 5, 2. En esto sabemos que le amamos, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Es imposible decir que yo amo a Dios, pero vivo como se me da la gana. Es imposible decir yo amo a Dios, pero toda mi vida es una conducta en la carne, en respuesta a los deseos de la carne. Una característica de un hijo de Dios es que ama a Dios, y ama a Dios porque guarda sus mandamientos. Eso le distingue. Ya vimos la condición de ese hombre abandonado a su estado natural, nos dice Pablo en Romanos capítulo 3. Les recuerdan el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ese es el hombre natural, el hombre que no ama a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Esa es la condición de un ser humano que no conoce a Dios, no ama a Dios. Es la descripción de todo ser humano en su condición natural, muerto en delitos y pecados, como lo describe Pablo en Efesios 2. Ahora, nosotros, cada uno de nosotros, nos encontrábamos en esa posición antes. ¿Cómo es posible que un hombre que odia a Dios, que es enemigo de Dios, que no le importan las cosas de Dios, se transforme en una persona que ame a Dios? ¿Cómo es posible que eso suceda? La única respuesta es: Dios tiene que intervenir en su vida y causar el cambio radical de la regeneración y hacer a esa persona pasar de muerte a vida. Dios tiene que llamarle. Dios tiene que hacer esa obra. Es lo que nos dice Pablo en este pasaje que estamos considerando.
todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito han sido llamados. El propósito de Dios es que Él nos llama a salvación. Este es el llamamiento eficaz de Dios por medio del cual una persona que aborrece a Dios, que aborrece sus mandamientos, que vive según la carne y no le importan las cosas de Dios, esta es la obra de Dios llamándole eficazmente a salvación y transformando a esa persona de una persona que odiaba y era enemiga de Dios a una persona que ahora ama a Dios. El Señor Jesucristo lo explica, lo dice de esta manera en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Es una venida a Cristo a salvación. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre o a menos que Dios, el Padre, lo traiga. Esa es otra manera de decir, a menos que Dios lo llame a salvación. Esta es la única razón por la cual tú y yo somos hijos de Dios y amamos de Dios, porque Él intervino en nuestra vida. Él nos dio vida. Él nos llamó a fe y salvación. Él nos llamó a ser sus hijos. Estas verdades sin duda traen consuelo y solaz en la vida de un hijo de Dios, pero particularmente cuando estamos pasando por aflicción. Y estoy consciente, ustedes están conscientes hoy, como hijos de Dios, que estamos pasando por una aflicción colectiva, una aflicción que nos aflige a todos los hombres de una manera singular, pero nos aflige a nosotros también como hijos de Dios. No es un accidente. El Señor tiene el control de todo. Él nos llamó, nos incorporó en su plan, en su propósito, para traernos a gloria eterna. Y por esa razón Pablo es que nos dice que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas que nos suceden, piensen en eso. Estamos en medio de esta pandemia y casi no hay momento que pase que no pensemos en algún aspecto de esta enfermedad, de este virus y cómo nos afecta. Y las noticias no son buenas. Prendemos la televisión, leemos el diario, lo que sea. Las noticias no son buenas. Pareciera que cada día son peores. Físicamente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando. Estamos sufriendo. Y como dije, este sufrimiento no tiene paralelo. Pero si eres hijo de Dios, puedes saber sin lugar a duda que esta promesa es para ti. Todas las cosas ayudan para bien, inclusive esta pandemia. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, acá en Romanos 8, nosotros sabemos, no simplemente pensamos o esperamos que suceda, sino que sabemos que Dios causa que todas las cosas ayuden para el bien en nuestra vida, aquí y eternamente. Todos estamos sufriendo las consecuencias de esta enfermedad. Puedes saber que Dios la conoce. Dios la tenía ya prevista. Está dentro de su plan. Él es quien cuida a sus hijos, nos cuida a cada uno de nosotros. Y Él es el que hará que esta experiencia que hoy estamos pasando finalmente sea para nuestro bien. Entonces venimos a Él en oración. Venimos a Él en oración confiando que todas las cosas que suceden en nuestra vida son para nuestro bien. Tal vez para terminar en esta corta reflexión, podemos ir a Filipenses capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos dice, en un contexto de aflicción, un contexto muy apropiado al que estamos pasando acá, nos dice, por nada estéis afanosos, capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Antes bien,
en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Ahí está la clave. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Sin duda, este tipo de aflicción que pasamos ahora causa cierta ansiedad, no hay duda. Sabemos que podemos traer todo tipo de ansiedad delante de Él. Él conoce que sufrimos, Él conoce nuestra ansiedad. Él sabe lo que estamos sintiendo en este momento y nos dice el apóstol Pablo que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Venimos a Él, por lo tanto, con acción de gracias. Esta pandemia, las consecuencias de esta pandemia está dentro de su voluntad para nosotros. Venimos a Él trayendo nuestras peticiones delante de Él, entonces, con toda confianza, pero también con acción de gracias. No venimos delante de Dios quejándonos. ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué permites esta otra cosa? ¿Por qué es que me está pasando esto en la vida? No, venimos delante de Él con toda confianza y ya que Él está en control de todo, venimos con acción de gracias. ¿Qué podemos esperar en medio de esta aflicción? El apóstol Pablo nos dice que la paz de Dios guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esto es lo que en cualquier circunstancia de aflicción necesitamos más que ninguna otra cosa. Necesitamos la paz de Dios en nuestros corazones. Y es lo que vamos a hacer ahora. Venir delante de Él en oración, con acción de gracias, buscando su rostro y trayendo nuestra ansiedad, poniéndola sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que Él está en control y que todo lo que sucede no es un accidente. Entonces vamos a orar para terminar nuestra corta meditación. Señor, venimos delante de ti con toda oración y súplica en medio de esta prueba que nos aflige a todos y nos causa afán. Lo admitimos, Señor. Hay momentos que nos sentimos con ansiedad. Pedimos perdón cuando nuestra ansiedad posiblemente nos consuma demasiado, pero venimos, Señor, delante de ti con acción de gracias, porque sabemos que estamos bajo tu mano. Y, Señor, lo que pedimos es que tu voluntad se haga en medio de todo, para tu gloria. Y ahora pedimos, Padre, que de una manera evidente tú nos concedas tu paz y que esa paz de Dios guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, según tu promesa. En su nombre pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigan obedeciendo a las reglas de las autoridades. Sigan haciendo lo que está de su parte para ayudar a la sociedad y todo lo que nosotros podemos hacer para demostrar que somos hijos obedientes a Dios. Cuídense, guarden todas las reglas de etiqueta e higiene que se nos piden guardar. Y aunque todavía no nos podemos reunir como iglesia, que el Señor nos mantenga unidos por su Espíritu y que el Señor nos conceda, como hemos dicho, su paz. Que el Señor les bendiga. Gracias.